Derivada. Vamos a tratar sobre este tema desde el punto de vista de un término de potencia. La derivada de una constante que es cualquier número, un f de x representado por igual a un k, que puede ser 2, 3, 5, menos pi, cualquier número. Entonces, la derivada de una función que es constante, que es un número, es cero siempre. Esa es una de las condiciones muy importantes que vamos a tratar y trabajar sobre derivada. Y lo otro, la derivada de una potencia, donde tenemos una expresión polinómica cualesquiera, donde a representa un número x elevado a la n, cualquier número. De manera que la derivada de esto, lo que se hace es que a se multiplica por el exponente, queda a por n, x y el exponente se le resta 1. Y ese es el procedimiento de trabajo. Entonces, 1 se multiplica a por n, o sea, el coeficiente por el exponente, y es lo que se escribió acá. Y al exponente se le resta 1. En eso se basa todo este proceso de derivada que vamos a trabajar. Ya esta se le llama primera derivada. Cuando se saca por segunda vez se llama segunda derivada. Puede haber tercera, cuarta, enésima derivada. No tiene fin. Entonces, afrontando esa situación, tenemos aquí una expresión en la cual hay que derivar. Entonces, algo que es bien importante en la expresión de la derivada es esta simbolización. Bueno, esta comilla acá, si no le ponen eso, pierden el puntaje, porque esto hace la diferencia, esta comilla, entre lo que es la función y la derivada de una función. Esta simbolización es fundamental, no equivocarse a hacer. Entonces el proceso de esta función que tenemos, escribimos 2, que multiplica por 3, porque multiplica el coeficiente por el exponente, 2 por 3, y es lo que vamos a escribir aquí. Ahí está. Y luego x a la 3 menos 1, o sea, al exponente se le resta 1. Y luego acá lo mismo. Aquí tenemos exponente 1, entonces nos va a quedar menos 3 por 1. Por este 1 de aquí que está en el exponente. Y x a la 1 menos 1, siempre restando 1. Y esto que es la constante, la derivada de una constante es 0, entonces ponemos más 0. Más 0. Lógicamente yo esto lo escribo aquí porque no me cabe en esta página. Ustedes lo van a escribir horizontalmente. Bien, y una vez teniendo esto, vamos con el procedimiento siguiente, que es multiplicar 2 por 3, 6, 3 menos 1, 2, 3 por 1, 3, 1 menos 1, 0, y eliminamos esta parte. Es decir, escribimos siempre la expresión de derivada, que es esta comilla acá. Sin esa comilla no está siendo derivada y pierde prácticamente todo el puntaje. De 6, que es 2 por 3, 6. Al exponente se le va a restar 1 y entonces queda x a la 2 menos 3 por 1, 3, y eso es lo que escribimos ahí. X a la 0, porque 1 menos 1 es 0. X a la 0. Y hay algo bien importante. Toda expresión elevado a la 0 se hace 1. En este caso, x a la 0 es 1 y 1 por 3 nos queda 3. De manera que la expresión nos queda así. La derivada de la función f de x igual a 6x cuadrado, que simplemente se volvió a copiar. Y aquí nos queda menos 3. Siempre cuando la variable está elevado a la 0 o cualquier expresión, eso se hace 1, de manera que en este caso solo nos queda el coeficiente, es decir, el número menos 3. Y ahí está obtenida entonces lo que es la primera derivada de la función. Luego lo que estaba explicando, x a la 0 es 1. Lo hacemos un paso intermedio y luego el final, que nos queda simplemente menos 3. No olvidemos, toda expresión elevado a la 0 es 1. Entonces menos 3 por 1, menos 3.
Luego lo segundo es obtener la segunda derivada. Y entonces se pone dos comillas, ¿ya? Dos comillas. Aquí una comilla para la primera derivada y dos comillas para la segunda. ¿De dónde partimos de esto? Entonces, esto es lo que vamos a derivar, 6x cuadrado menos 3 aplicando el criterio que hemos aprendido. Entonces, planteamos, segunda derivada de la función f de x es la forma en que se debe leer. Se plantea 6 producto con el exponente 6 por 2, planteamos 6 por 2. Entonces se escribe de la siguiente forma. 6 por 2, donde 6 es el coeficiente y 2 es el exponente de la expresión. Seis por 2, x y tenemos exponente 2. Al exponente 2 se le resta 1. Entonces x a la 2 menos 1, escribimos 2 menos 1. Es decir, esto. Y lógicamente, o sea, tenemos 6 por 2 expresado aquí, x a la 2 menos 1, porque el exponente se le resta 1. Y la derivada de una constante, que es 0, entonces ponemos más 0, más 0. De manera que planteamos nuevamente segunda derivada de la función f de x. Eso es lo que significa ese símbolo que estamos utilizando de f. Es decir, f, voy a poner aquí para que sea más notable, doble comilla, que significa doble derivada, la segunda derivada de la función f de x igual eso lo escribimos aquí, y lógicamente 6 por 2, 12, entonces va a 12. Y lógicamente aquí tenemos x a la 2 menos 1 y 2 menos 1 es 1. Es decir, x a la 1, pero como parte de la convención no se escribe x a la 1, simplemente se escribe x, porque es parte del tratado de la forma de escribir matemáticas. Y lógicamente, más 0, eso se elimina y solo nos queda 2x. 12x, es decir, 6 por 2, 12, y 2 menos 1, 1, el exponente x a la 1, que es simplemente x. Esta es la segunda derivada que se partió de esto, ya, para escribir esa segunda derivada. Entonces, siguiendo en la siguiente página, nos piden la evaluación de la primera derivada en menos 5 de la función f de x, pero en su primera derivada. Entonces utilizamos la derivada de la función f de x igual a 6x menos 3. ¿En qué consiste esta expresión de acá? Bien, este es realmente 6x cuadrado menos 3. Significa que menos 5 en la función de la primera derivada evaluamos para las x
en vez de x escribimos menos 5, de manera que se escribe 6 producto de menos 5 elevado al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado, menos 3. 6 menos 5 que corresponde a la x elevado al cuadrado, menos 3. Vuelvo a escribir esta expresión. La primera derivada de la función evaluado en menos 5. No hay que olvidar que cuando tenemos una potencia nunca se multiplica, primero se desarrolla la potencia. Incluimos 6 y todo negativo elevado a un número par siempre va a ser positivo. Y 5 por 5, 25, menos 3. Luego multiplicamos 6 por 25, que nos da 150, menos 3. Luego 150 menos 3, y nos da 147. Quiere decir que la primera derivada de la función f de x evaluado en x menos 5 nos da 147 la derivada en menos 5. Luego vamos a lo siguiente, 4. A partir de la función de la segunda derivada evaluamos en menos 4. Entonces escribimos la función aquí de la segunda derivada que habíamos obtenido, que era 12x. Entonces planteamos la función de la segunda derivada evaluado en menos 4. Entonces las x va a ser sustituido por menos 4, de manera que es igual 12 producto de x, que es menos 4, por menos 4, que es el valor que asume. Más por menos da menos, y 12 por 4, 48. Entonces nos da f, la segunda derivada de la función evaluado en menos 4 es menos, igual a menos 48. Y ahí está resuelto ese ejercicio. Vamos a un segundo ejercicio de derivada, donde tenemos la función f de x igual a 4x a la 6 más 5x a la 4 menos 1. Bien, nos piden la primera derivada de la función f de x. No hay que olvidar la comilla de primera derivada. Entonces se plantea 4 producto de 6, dado que el coeficiente multiplica por el exponente. 4 por 6, planteamos eso, aquí lo tenemos. Y al exponente se le resta 1, de manera que x a la 6 menos 1, 6 menos 1, y ahí lo tenemos. Ya tenemos la expresión de esto que corresponde a esto. Ahora vamos con esto, más 5 por 4, lo planteamos aquí, multiplica coeficiente por exponente, ahí está, y al exponente se le resta 1, x a la 4 menos 1, por este exponente 4 menos 1, y la derivada de una constante que siempre es 0, es decir, más 0. Lógicamente esto lo voy a escribir en una sola línea, yo lo escribo aquí porque ya no cabe, y lógicamente escribo abajo. Luego lo siguiente sería 4 por 6, que es 24, 6 menos 1, 5, aquí 5 por 4, que es 20, y aquí x a la 4 menos 1, que quedaría x a la 3. Es decir, lo siguiente, 4 por 6, 24, x a la 5. X a la 5 lo tenemos, 6 menos 1, 5, más 5 por 4, 20, x a la 4 menos 1, 3. Aquí va a ser 3. Y ahí tenemos entonces la primera derivada de la función. Entonces, haciendo uso del lenguaje, para la función f de x igual a 4x a la 6 más 5x a la 4 menos 1, su primera derivada es igual a 24x a la 5 más 20x a la 3. Luego, segundo paso es obtener la segunda derivada, y que parte de aquí para obtener la segunda derivada, no olvidando que debe tener doble comilla para la segunda derivada. Expresamos la simbolización, escribo 24
y que expreso la multiplicación de 24 por el exponente que es 5. 24 por 5, x a la 5, y se le resta 1, 5 menos 1, que es esto de acá. Luego más acá, 20 por 3, que es lo que expresamos aquí. Y de ahí x a la 3 menos 1, que es lo que vamos a escribir. X a la 3 menos 1. Lógicamente esto ustedes en sus apuntes lo van a escribir a este lado aquí en forma horizontal. Como a mí no me cupo esta parte, entonces lo escribí acá abajo. Pero en una sola línea es conveniente que vaya y que lógicamente en sus cuadernos ustedes pueden hacerlo. Luego, siguiendo el proceso, sería multiplicar 24 por 5, que eso nos da, a ver, 5, 4, 20, 5, 2, 10, 12, 120. Y aquí 5 menos 1, 4, el exponente 4, que queda x a la 4, 120 x a la 4. Aquí 20 por 3, que es 60, y aquí x a la 3 menos 1, que es 12. Es decir, toda esta expresión de acá se convierte en 60 x a la 2. Es decir, escrito de la siguiente forma. 24 por 5, que eso es 120, x a la 5 menos 1, 4, escribo 4, más, escribo más, 20 por 3, 60, que va a 60 aquí, y de ahí x a la 3 menos 1, 2, así que el exponente aquí es 2. Y ahí sí, entonces hemos obtenido que para la función f de x igual a 4x a la 6 más 5x a la 4 menos 1, su segunda derivada es 120x a la 4 más 60x a la 2. Vamos a la siguiente página. Y entonces tenemos que evaluar la primera derivada de la función en menos 2. Entonces escribo la derivada de la función, la primera derivada, con sus respectivos exponentes, 24x a la 5 más 20x a la 3. Significa que vamos a plantear primera derivada evaluado en menos 2 y se va a sustituir las x por menos 2. De manera que nos queda 24 producto de menos 2 elevado a la 5 más 20 por menos 2 elevado a la 3. Lógicamente no puedo multiplicar esto sino antes resolver primero la potencia. Lo mismo acá, no puedo multiplicar aquí sino primero resolver lo que está en la potencia. Te vuelvo a escribir esto sin olvidar la simbolización de derivada. Ahí tenemos la primera derivada de la función f evaluado en menos 2 igual 24. Y entonces aquí tenemos que todo negativo elevado a un número impar siempre será negativo. O dicho de otra forma, menos por menos, más. Más por menos da menos. Menos por menos, más. Y más por menos da menos. Es decir, hemos multiplicado el negativo un número de veces de 5, que es un número impar, entonces negativo. Y entonces luego 2 a la 5, que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Escribimos aquí 32. De manera que menos 2 a la 5 es menos 32. Y luego más 20, dado que primero debo resolver esta potencia. El negativo elevado a un número impar será negativo. Y 2 a la 3 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, aquí va 8. Luego lo siguiente será 24 por menos 32 y 20 por menos 8, haciendo esas multiplicaciones, no olvidando la simbolización de la función expresado en la primera derivada evaluado en menos 2 es igual, más por menos da menos 768, más por menos da menos 160. Y de ahí entonces la operación que sería suma de igual signo, se copia el signo y se suman los números en sus valores absolutos. Y luego eso ya estaría resuelto. Pasamos a 4, que es evaluar
en la segunda derivada de la función en menos 2. Escribo la derivada de la función de la segunda derivada de la función, que es 120x a la 4, 60x a la 2. Y entonces expresamos la segunda derivada de la función evaluado en menos 2 y se va a sustituir entonces, en vez de x a la 4, menos 2 a la 4 más 60, y en vez de x cuadrado, como hay que sustituirlo la x por menos 2, nos queda en producto de menos 2 elevado a la 2. Y ahí lo tenemos. Luego hay que resolver las potencias antes que hacer cualquier multiplicación. Entonces escribo 120 y menos 2 a la 4. Todo negativo elevado a un número par siempre será positivo. Es decir, menos por menos más, más por menos da menos, menos por menos más. De manera que nos da 2 a la 4, 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Luego más 60. Y todo negativo elevado a un número par, como es el exponente 2, es positivo. Y 2 a la 2 es 2 por 2, 4. ¿Ya? Y luego de ahí hay que multiplicar 120 por 16 y 60 por 4, expresado de la siguiente forma. 120 por 16, que es 1920, más 60 por 4, 240. Sumamos eso y nos da 2160. De manera que la segunda derivada de la función evaluado en menos 2 es 2160. Y ahí tenemos resuelto ese ejercicio 2. Luego vamos a este tercer ejercicio, donde tenemos una expresión lineal. Lineal porque este término aquí es lineal y este es término independiente, es decir, el máximo exponente está elevado a la 1, por eso es lineal. Y este otro término, este es una expresión lineal donde este es el término lineal y este es el término independiente. Entonces, antes que hacer derivada de esto, claro, nos piden la derivada de la función, la primera derivada. Primero hay que resolver la multiplicación de estos términos, entonces hacemos un análisis acá, donde expresamos 5x menos 13 en producto con 4x más 2. De la primera etapa es expresar la multiplicación de 5x por 4x más 2 y luego menos 3 por 4x más 2. Bueno, primero escribir 5x en producto con 4x más 2, que lo vamos a escribir acá, igual a 5x, que es este 5x, en producto con 4x más 2. Y luego menos 3, que es lo que vamos a escribir aquí, menos 3, en producto también con esta expresión, 4x más 2. Y ahí lo tenemos. Lógicamente, si aquí fuera menos 5x, aquí sería menos 5x. Si aquí fuera más 3, entonces aquí sería más 3. Y luego multiplicar término a término, término a término. De manera que el siguiente paso, igual 5, bueno, más por más da más. Y 5 por 4, 20. 20. X por x, x cuadrado. Ahí lo tenemos. Ya hemos sacado esta expresión y luego más por más da más. Escribimos más aquí. 5 por 2, 10. 10x. 10x. Y hemos obtenido esto que proviene de multiplicar esto por esto, que nos dio esto, esto por esto, que nos dio esto. Ahora falta resolver esto por esto y esto por esto. Menos por más da menos. Y 3 por 4, 12, 12x. Y ahí lo tenemos. Luego, menos por más da menos. Y ahí tenemos el menos. 3 por 2, 6. Y aquí tenemos términos semejantes, 10x menos 12x, dado que tienen la misma variable elevado al mismo exponente, en este caso exponente 1. Entonces hay que resolver
esta resta 10 menos 12, es decir, 10x menos 12x, que 10 menos 12, entonces eso nos da menos 2. Este lo copiamos tal como está. 10x menos 12, eso nos da menos 12, 2x, menos 6 se copia. Aquí ya está listo esto. No hemos aplicado ninguna derivada hasta el momento. Simplemente lo que hicimos es resolver esta expresión algebraica para obtener términos en los cuales podamos aplicar la derivada sin ninguna dificultad. De manera que entonces, esto que tenemos aquí en producto es lo mismo que tener esto. Ya con esto sí podemos trabajar para hacer la derivada. Y escribimos primera derivada de la función de x, planteamos 20 producto con su exponente que es 2, lo escribimos aquí, 20 por 2, x a la 2 restando 1, siempre restando 1, y luego menos 2 por el exponente aquí que es 1, que es lo que vamos a escribir acá, menos 2 por 1, x elevado a la 1 menos 1. Lógicamente, este término que está multiplicando aquí debe ir en una sola línea, en sus apuntes deben escribirlo en una sola línea. Y luego la derivada de menos 6, la derivada de cualquier número que es 0. Entonces, más 0, ahí lo tenemos. Y de ahí lo que queda es 20 por 2, 40, 2 menos 1, 1, 2 por 1, 1, 1 menos 1, 0. Es decir, la primera derivada de la función f de x igual 40, 20 por 2, 40. X a la 2 menos 1, 1. Y luego menos 2, porque 2 por 1 es 2. X a la 0, porque 1 menos 1 es 0, entonces queda x a la 0. Luego en el siguiente paso nos queda 40x, pero todo x elevado a la 0 es 1. Y 1 por 2, 2. De manera que cuando tenemos la variable elevado a la 0, al final solo nos queda el número, es decir, menos 2, dado que x a la 0 es 1 y 1 por menos 2, menos 2. Y entonces hemos resuelto ahí la primera derivada de la función f de x. Luego vamos a la siguiente página. Nos piden la segunda derivada. Entonces, partiendo de la primera derivada, que es, hacemos su segunda derivada. Entonces, 40 multiplicando por el exponente, que es 1, 40 producto de 1, y al exponente se le resta 1, es decir, x a la 1 menos 1. Y lógicamente la derivada de una constante es 0, de manera que más 0. Lógicamente ustedes esto lo van a escribir en una sola línea. Siguiendo el proceso de solución, 40 por 1, 40. X a la 1 menos 1, 0. X a la 0. Y solo nos queda ese término. Y luego entonces lo siguiente. 40. Porque x a la 0 es 1 y 1 por 40 es 40. No olvidar, toda expresión elevado a la 0 es 1. De manera que queda 1 multiplicando con lo que tengamos acá, en este caso 40 y es 40. Número 3. Nos piden la primera derivada, evaluarlo en 1. Entonces hay que escribir la primera derivada, que es f de x igual a 40x menos 2 y que hay que sustituir la x en 1. Entonces aquí va a quedar 40 en producto de 1 menos 2. Es decir, primera derivada, no olviden la simbolización de primera y segunda derivada. Es uno de los errores comunes que no deben de cometer. Igual a 40, producto de 1 menos 2. Luego en el siguiente paso, 40 por 1, 40, menos 2. Y eso nos queda 38.
La primera derivada de la función evaluado en x igual a 1 es 38. Y ahí tenemos resuelto ese inciso. Y vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, que es evaluar en la segunda derivada, pero para esa segunda derivada vemos aquí algo bien interesante, que no hay variable x. Ya, digamos que lo que queremos es lo siguiente, inciso 4. Inciso 4. Aquí lo tenemos. Y sea la expresión la segunda derivada evaluado en, digamos, menos 3. Menos 3. Ese es el cálculo que nos piden. Entonces, para este cálculo, lógicamente, necesitamos traernos la expresión de la segunda derivada, que es esta de acá. Tenemos que llevar la segunda derivada de esa función, de la segunda función, que nos da la segunda derivada de la función en x es igual a 40 igual a 40. Que esto lo trasladamos al otro lado. Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces la expresión de la segunda derivada evaluado en menos 3, haciendo la sustitución numérica. Y aquí es bien interesante por el siguiente motivo. Porque no hay variable. Al no haber variable, entonces quiere decir que el valor de la segunda derivada en cualquier valor numérico es la misma, es 40. La segunda derivada de la función siempre es 40 porque no hay ninguna x, es una constante. Y con esto cerramos entonces lo que concierne a lo que es derivada.